conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. La intuición fundamental del conductismo fue de tipo estratégico. En lugar de tratar de analizar la conciencia y los estados mentales del individuo, se analizaba la conducta, es decir, las acciones y los estados observables, así como su entorno. Skinner creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno, y se entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo. Él consideraba a los seres vivos como una tabula rasa. Afirma que cada individuo al nacer es como una pizarra en blanco, el cual podrá imponérsele conductas a través de las enseñanzas y el refuerzo con ayuda de estímulos. Skinner fue el primero en denominar la conducta operante. En esta conducta, un estímulo no produce inmediatamente un tipo específico de acción. La respuesta a un estímulo se dará después cuando la acción ya haya sido reforzada. En caso contrario, muchas acciones no van seguidas de un refuerzo, sino de un castigo, por lo que el sujeto hará cualquier acción que le permita escapar del castigo, lo que se convierte en un refuerzo, y suprimir un refuerzo es punitivo en términos de Skinner aversivo. En el experimento de la jaula de Skinner, consistía en que las palomas en una jaula podían accionar una vez el resorte para obtener comida. El conductismo en las relaciones internacionales es considerada real, objetiva y práctica. Podemos ejemplificarla cuando un Estado por ello obtenga una gratificación, ya sea económica o de estatus en la comunidad internacional. El interaccionismo simbólico es una teoría sociológica que ha tenido un gran impacto en la psicología social contemporánea, así como en otras áreas de estudio de las ciencias sociales. Esta teoría analiza las interacciones y sus significados para comprender el proceso a través del cual los individuos nos convertimos en miembros competentes de una sociedad. Desde la primera mitad del siglo XX, el interaccionismo simbólico ha generado muchas corrientes distintas, así como metodologías propias que han tenido gran importancia en la comprensión de la actividad social y en la construcción del yo. El interaccionismo simbólico estudia la interacción y los símbolos como elementos clave para comprender tanto de la identidad individual como la organización social. A grandes rasgos, lo que el interaccionismo simbólico sugiere es que las personas nos definamos de acuerdo al sentido que adquiere el individuo en un contexto social específico, cuestión que depende de gran medida de las interacciones que entablamos. En sus orígenes se encuentran el pragmatismo, el conductismo y el evolucionismo, pero este no se instala en alguna de ellas específicamente. El interaccionismo simbólico transita entre unas y otras. El interaccionismo simbólico ha pasado por muchas propuestas distintas. En términos generales, se reconocen dos grandes generaciones cuyas propuestas se conectan entre sí, compartiendo las bases y antecedentes de la teoría, pero que se caracterizan por algunas propuestas distintas. Una de las principales propuestas es la de un grupo social, y depende de la situación y de los lugares que ocupan cada individuo en este grupo. Así, la interacción es una actividad que siempre tiene un sentido social. En otras palabras, depende de nuestra capacidad para definir y dar sentido a los fenómenos individuales y sociales, el orden de lo simbólico. En este orden, el lenguaje ya no es un instrumento que representa fielmente la realidad, sino que es más bien una forma de manifestar las actitudes, las intenciones, las posiciones o los objetivos del hablante, con lo cual el lenguaje es también un acto social y una forma de construir esa realidad. Así, nuestras acciones son comprendidas más allá de un conjunto de hábitos o de conductas automáticas o conductas expresivas. Las acciones tienen siempre un sentido que puede ser interpretado. De esto se deriva que el individuo no es una expresión, es más bien una representación, una versión de sí mismo, que se construye y se descubre por medio del lenguaje que no está aislado ni ha sido inventado por el individuo, sino que pertenece a una lógica y a un contexto social en concreto. Es decir, el individuo se construye por medio de los significados que circulan mientras interactúa con los demás individuos. Es aquí donde surge uno de los conceptos claves del interaccionismo simbólico, el self, que ha servido para intentar comprender cómo es que un sujeto construye unas versiones de sí mismos y es decir, su identidad. El estructuralismo se formuló tras la oposición surgida de la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas, pretendiendo sintetizar o hacer mayor entendible la teoría clásica de las relaciones humanas. Busca la estructura mediante la cual se produce el significado dentro de una cultura.
teniendo como significado producido y reproducido mediante varios fenómenos, actividades y prácticas que sirvan como un sistema de significación. El estructuralismo elimina la idea central del ordenamiento de la realidad misma. Según Strauss, relaciona su idea con la concepción del estructuralismo al implicar un carácter de sistema consistiendo en que los elementos se deben de relacionar de tal manera que cualquiera de las partes implicaría una modificación de todos los demás. Como un modelo pertenece a una organización de transformación constante, cada cual corresponde con un modelo de la misma familia, de manera que el conjunto de estas transformaciones constituye un grupo de modelos. El modelo debe de ser construido que su configuración pueda dar cuenta de todos los hechos observados. En las relaciones internacionales, el estructuralismo se puede aplicar en materia de comercio exterior y podemos ejemplificarlo a la hora de vender un material o un producto en el extranjero. Análisis de los sistemas mundiales. En 1930, Immanuel Wallerstein, sociólogo e historiador estadounidense, nacido en Nueva York, crea la teoría del sistema mundo. Esta teoría señala que en el moderno sistema mundial, las relaciones económicas forman un sistema global donde las naciones más desarrolladas explotan tanto la mano de obra como los recursos naturales de aquellas naciones en vías de desarrollo. En este sistema mundo, se dificulta el desarrollo de los países pobres y garantiza que los ricos sigan siendo los principales beneficiarios de las cadenas globales de materias primas, productos y las desarrolladas explotan tanto la mano de obra como los recursos naturales de aquellas naciones en vías de desarrollo. En este sistema mundo, se dificulta el desarrollo de los países pobres y garantiza que los ricos sigan siendo los principales beneficiarios de las cadenas globales de materias primas, productos y la riqueza creados por el capitalismo industrial, centrándose en mantener las relaciones de poder entre los estados dividiéndose en una estructura jerárquica, polarizada y desigual que impone subdivisiones al sistema mundo. Está integrada por países centrales, países periféricos y semiperiféricos. Los primeros son quienes tienen la riqueza industrial, tecnológica y alta concentración financiera. Elaboran productos complejos gracias a métodos de producción de alta tecnología y dependen de los periféricos para obtener materias primas, productos agrícolas y mano de obra barata. Los semiperiféricos son los que están en medio de ambos. Todos estos interactúan en la economía mundo, que es la incorporación de todas las formas de producción humana a favor o a beneficio del capital, mercantilizando absolutamente todo. ¿Pero qué es un sistema mundo? Un sistema mundo es una gran zona geográfica dentro de la cual existe una división del trabajo y por lo tanto un intercambio significativo de bienes básicos, así como un flujo de capital que agrupa las culturas del mundo a su flujo sin ser regulado por una estructura política unitaria y está concentrado en el capitalismo, el cual es la existencia de las personas produciendo para la venta en el mercado con la intención de obtener una ganancia. En el sistema de explotación capitalista, las élites sociales ricas se apropian de la plusvalía creada por el trabajo, dando una interdependencia económica que vulnera a aquellos que podrían optar por otras decisiones comerciales, obligándolos a entrar en dicho sistema continuamente. La teoría crítica es una escuela de pensamiento que pone énfasis en la evolución y la crítica de la sociedad y de la cultura a partir del estudio de las ciencias sociales y las humanidades. La crítica insiste en la ideología como el principal obstáculo para la liberación humana. Esta fue establecida como una escuela de pensamiento principalmente por los teóricos de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin y Erich Fromm. Asimismo, la teoría crítica moderna también tiene influencias de Georgi Lukács y Antonio Gramsci, así como de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, principalmente de Jürgen Habermas. En los trabajos de Habermas, la teoría crítica fue más allá de sus raíces teóricas del idealismo alemán y se aproximó al pragmatismo americano. El interés por la base y superestructura social es uno de los conceptos filosóficos marxistas persistentes en gran parte de la teoría crítica contemporánea. La teoría crítica se opone a la teoría tradicional basada en los postulados de las ciencias naturales y el positivismo, a la cual acusaba de reducir el conocimiento a una reproducción conceptual de los datos que la realidad aportaba. La teoría crítica es formulada por Max Horkheimer por primera vez en su obra de 1937. En ella, describió la teoría como crítica en la medida en que busca liberar a los humanos de las circunstancias que los esclavizan. El proyecto inicial se define como marxismo heterodoxo, es decir, que la teoría crítica y social debe dirigirse a la totalidad de la sociedad en su especificidad histórica.
y que la teoría crítica debería mejorar la comprensión de la sociedad integrando todas las ciencias sociales principales, incluyendo la geografía, la economía, sociología, la historia, las ciencias políticas, la antropología y la psicología. El origen del feminismo comienza con un cambio por la búsqueda de la igualdad entre los seres humanos, por abandonar la cosificación de la mujer. La lucha por las mujeres y sus derechos e igualdad están siendo cada vez más evidentes en la actualidad, pero el feminismo cuenta con siglos de historia. El feminismo es un movimiento social el cual lucha por conseguir la igualdad de los derechos para las mujeres. Sus inicios son del siglo XVII junto con otros movimientos franceses. El movimiento feminista surgió para reivindicar el papel de la mujer en la Declaración de los Derechos Humanos, a la libre expresión, la libertad, la igualdad y la dignidad, las cuales estaban dirigidos solo a los hombres y no a las mujeres. Se le denomina feminismo porque nació de las mujeres con el objetivo de luchar por el derecho a la igualdad misma. Este movimiento no busca excluir a los hombres, simplemente nos describe su origen y sus objetivos. Existen dos ramas del feminismo, el liberal y el radical. El liberal lucha por las libertades de la mujer tratando el sistema en particular de la operación y buscando soluciones basadas en sus propias acciones. El radical estudia la raíz del problema y propone medidas más drásticas de tema político y social para poder establecer una igualdad real entre los géneros.